En los videos anteriores vimos cómo crear macros en Visual Basic utilizando los objetos básicos de Excel para asignar un valor a un rango usando el objeto range, rango específico a una celda activa usando el objeto ActiveCell y también a una selección de celdas utilizando el objeto selection. También vimos cómo desplazarnos a través de las celdas de Excel utilizando la propiedad offset. Ahora veremos cómo permitir al usuario definir el valor para agregar en el rango seleccionado. En el caso de la primera macro que creamos, valor celda era la que nos permitía poner el texto Hola en la celda B8. La vamos a copiar y pegar y la vamos a nombrar. Recordemos que no podemos tener macros con el mismo nombre. Valor-celdas-usuario. Esta vez es el usuario el que ingresa el valor. En este caso no es el usuario quien ingresa el valor, sino que ya está definido en la macro. Entonces, en vez de escribir el texto Hola, vamos a utilizar una función de Visual Basic que se llama InputBox. Los argumentos más importantes de esta función son prompt, title y default. Prompt se refiere al texto que va a aparecer en este cuadro de diálogo. En esta caja, el texto que le solicitará al usuario, en este caso, un valor. Le vamos a pedir que ingrese un valor, entre comillas, luego coma. Al título de la caja le vamos a poner valor. El siguiente argumento es default. Es qué valor agregaríamos por defecto sin que el usuario decida un valor específico. En este caso, la caja de diálogo que va a aparecer le va a impedir que ingrese un valor y se va a llamar valor. Y ese valor se va a instalar en la celda B8, a diferencia de la macro anterior que siempre instalaba el valor. Veamos cómo funciona en Excel. Vamos a las macros. Valor-celdas-usuario, ejecutar. Aparece el título valor y el texto ingrese valor. Le vamos a poner el texto prueba macro input box. Aceptar. Ese es el valor que se agrega en la celda B8. En el caso de las otras opciones para ActiveCell, o para el rango de celdas, o para el valor de celdas relativo, utilizamos la misma estructura y en vez de poner el texto específico, vamos a agregar el mismo input box que previamente pusimos. Ahora la celda activa nos pedirá un valor. Nos posicionaremos en esa celda para que cuando llame a la macro valor-relativo-usuario ejecutar, nos va a pedir un valor y vamos a poner la letra A. Nos vamos a posicionar al lado, vamos a ejecutar la macro y vamos a pedir el valor B. Entonces, depende de qué celda seleccione el usuario en donde aparece el valor que define él mismo. De igual modo, en las otras macros que creamos, valor-celdas-absoluto, vamos a copiar y pegar también la macro para cambiarle el valor definido por el input box. Lo mismo haremos con el objeto selection, celdas-relativo-usuario, y también agregamos, en vez del texto hola, será input box. Asimismo, cuando creamos el movimiento de celdas, también agregamos, en vez de un valor específico, un input box en cada uno de los valores.
De esta forma, cuando ejecutemos las distintas macros, todas ellas nos van a pedir, por ejemplo, valor, celdas, absoluto, usuario, ejecutar. Nos pedirá que ingresemos un valor, agregaremos el valor 100, aceptamos y se ubica en el rango definido. Así, cuando seleccionamos un grupo de celdas y usamos valor, celdas, relativo, usuario, ejecutamos, nos pide un valor. Esta vez vamos a escribir 200. Aceptamos. Quedan donde seleccionamos. En el caso de los movimientos, celdas, usuario que acabamos de definir, nos van a solicitar un valor. Pondremos el valor 20. Aceptamos. Nos damos cuenta que se traslada y selecciona la celda de al lado. Nos pide otro valor. Esta vez pondremos 30. Aceptamos. Se desplaza nuevamente. Nos pide otro valor. Aceptamos. Y finalmente nos pide el último valor. Podemos ver así que utilizando la función InputBox, las posibilidades que entrega la combinación de los objetos de Excel básicos en Visual Basic, más la asignación de valores, en este caso usando la función InputBox, genera más posibilidades que dejar un valor fijo. En el siguiente video veremos cómo asignar variables para la utilización de la función InputBox en Visual Basic.